Uno no puede tomar programas viejitos de la televisión internacional y subirlos a YouTube completos. Eso no se debe de hacer. Eso hasta cierto punto es fomentar la piratería. Pero lo que sí se puede hacer es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es video reaccionar. Hablar, especular, reflexionar, opinar respecto a estos contenidos. Vamos a ver una entrevista del año de 1990 donde tanto JJ Benítez como Salvador Freixedo hablan de la temática ovni. Un JJ Benítez más o menos rondando los 50 años y un Salvador Freixedo que rondaba los 60 años, es decir, en la plenitud de su carrera ambos, obviamente siendo invitados de lujo para muchos espacios de la televisión española. Ustedes sabrán disculpar, este video obviamente está grabado primero en VHS y luego fue digitalizado y subido a YouTube. Y YouTube pues censuró muchas partes y al final ha terminado tumbándolo en todos aquellos canales donde lo han subido, porque eso no se debe de hacer, amigos. Eso es fomentar la piratería. Situémonos en el año 1990, amigos, y veamos qué se pensaba en aquel entonces, qué rondaba por la cabeza de JJ Benítez y de Salvador Freixedo con respecto a esa temática. Benítez acaba de llegar de no sé dónde y la verdad es que acaba de llegar de no sé dónde preparando, en principio, una serie de televisión, ¿no? Sí, en efecto, 13 documentales, 12 más 1. ¿Por dónde habéis estado? Fíjense, amigos, Pues... en aquel entonces era novedad. Apenas estaban esperando el estreno de la serie Planeta Encantado. Nosotros ya sabemos, porque pues estamos viendo esto 40 años después, pues que la serie Planeta Encantado sería un gran éxito. Obviamente marcaría un antes y un después en la carrera de JJ Benítez. En muchas cuestiones lo llevaría al éxito, al prestigio, y en otras cuestiones, en otros capítulos, específicamente en el maldito capítulo, se podría decir, de Mirlo Rojo, caería en el desprestigio. Probablemente el JJ Benítez que estamos viendo aquí, a un lado de don Salvador Freixedo, no tenía idea de lo que le iba a costar emitir ese episodio de Mirlo Rojo para su prestigio como periodista y como escritor, amigos. Pues han sido, para que nos hagamos una idea, 100.000 kilómetros, casi 4 meses, unos 90 y tantos días, 50.000 metros de película para, entre otras televisiones, la televisión vasca, en busca del misterio desde México prácticamente hasta el sur de América, Isla de Pascua, las selvas del Brasil. Sería un esfuerzo, una gran superproducción. La verdad es que Planeta Encantado forma parte ya de la cultura del misterio, tanto para la comunidad española, tanto para el país precisamente de origen de JJ Benítez, como para el resto del mundo en Latinoamérica. Fue una serie de gran éxito y que afortunada y desafortunadamente pues ha sido resubida muchas veces, todos los capítulos en YouTube. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque de otra forma muchos de nosotros acá en Latinoamérica no la podríamos conocer, no lo hubiéramos visto nunca. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque eso ha ocasionado que esa serie termine siendo vetada en YouTube, porque al subir los capítulos íntegros, aquellos que hacen eso están violentando las leyes del copyright. Y eso va a ocasionar, y ya ha ocurrido, que cuando alguien sube uno de los capítulos de Planeta Encantado, YouTube de inmediato lo baja. Entonces hemos logrado, haciendo piratería, el efecto contrario. En lugar de poder subir estos contenidos para que todo el mundo los disfrute, hemos terminado etiquetando esos contenidos como algo que no se debe de subir. Y por lo tanto, cada vez hay menos episodios de esta serie en la plataforma roja que es YouTube. Es lamentable, pero ese es el problema de tener esos malos hábitos en la subida de los videos que se hacen a YouTube, ¿no? ¿Descubierto algo nuevo o habéis ido a ver lo que ya estaba descubierto y a contar lo que ya estaba No, ahí? precisamente el doctor Jiménez del Oso y yo, hemos sido los que hemos dirigido un poco la serie y la hemos presentado, hemos intentado que fueran temas nuevos, por lo menos poco conocidos. Y... Fíjense, amigos, también está hablando de los trabajos que previo a Planeta Encantado, JJ Benítez hizo con el doctor Jiménez del Oso. Otro de los grandes. Cuando creamos el canal de JJ Benítez Fans, el canal de Comando Salvador Freixedo y el comando de Iker Jiménez Fans, que son 3 esfuerzos de creatividad multimedia que su servidor está haciendo desde hace 3-4 meses,
muchos me decían, ¿y por qué no creas un Jiménez del Oso Fans o un canal de YouTube del doctor Jiménez del Oso? Me lo han dicho varias veces, lo he escuchado varias veces, pero creo que no soy una persona que esté 100% capacitada para eso. Necesito tener más bibliografía, necesito tener más acceso a la multimedia, pero no es mala idea. Ahora, si alguno de ustedes, amigos, que vea esto, ya sea en el canal de Salvador Freixedo, en TikTok, en Facebook, que escuche esto en los podcasts, donde sea, que alguien pudiera recibir este mensaje. Si alguno de ustedes se considera un experto en la temática del doctor Jiménez del Oso y quisiera ayudarme, con muchísimo gusto podemos hacer mancuerna, podemos hacer un canal específico para eso, porque definitivamente el doctor Jiménez del Oso es uno de los grandes y su mensaje, insisto, no debe de ser olvidado, y hay mucho todavía que aprenderle a ese gran hombre que fue prácticamente el maestro de JJ Benítez, ¿no? Y como consecuencia y por supuesto por carambola de Iker Jiménez. Y nos hemos encontrado con un monstruo gemelo al del lago Ness en un cráter de México, por lo menos con los testigos que afirman que lo han visto, incluso con un policía que ha disparado sus armas contra probablemente si es que es cierto, algún monstruo antediluviano que ha quedado atrapado allí. Aquí en Latinoamérica hay muchísimos casos de esos, amigos, sobre todo en Brasil, porque obviamente pues, es un país que todavía y afortunadamente conserva muchísimas hectáreas y hectáreas de selva. Mucha de esa selva está todavía por explorarse. Entonces hay muchos casos en lugares alejados de Latinoamérica donde se dan esas observaciones. De entonces a la fecha no se ha confirmado nada. Mucho de ello se ha descartado y se ha confirmado por parte de ciertos equipos de investigación, de ciertas universidades que se han medio interesado en estos temas, cada vez menos obviamente, que esos avistamientos de supuestos monstruos pues eran simplemente efectos de las mareas dentro de los lagos, precipitaciones, bancos de algas, de peces, etc. La zona del Silencio de México, que es el lugar donde más meteoritos caen del mundo, y no se sabe por qué, donde las tortugas y la flora tiene unas mutaciones asombrosas. Eso sí, ese es un lugar impresionante al cual su servidor algún día tiene que ir. Cuando teníamos el canal de Evolución Espiritual, gracias a lo bien monetizado que estaba ese canal, que lamentablemente uno de los creativos que hace piratería con los videos de JJ Benítez me puso unas denuncias falsas ante YouTube. Las denuncias falsas colaron y el canal me lo eliminaron, amigos. Pero yo iba a aprovechar la buena monetización que teníamos ahí para empezar a emprender viajes de investigación. Y uno de los lugares a los que yo tenía pensado acudir gracias a esa monetización era la zona del silencio. Quería hacer un reportaje, quería hacer a lo mejor alguna recopilación de información, porque es un lugar muy interesante. Y fíjense, desde 1990, desde aquel entonces, a JJ Benítez esos temas y esos misterios mexicanos le interesaban. Ojos amarillos en las tortugas, cactus violetas, por supuesto ovnis por toda esa zona, las momias más antiguas del mundo, más que las egipcias, en el norte de Chile. ¿Cuántos años? ¿8 o 9.000? 8 o 9.000 años, con unas técnicas de momificación distintas a las egipcias, pero asombrosas, que representan pues que el hombre americano no era tan inculto como se suponía y que tenía una idea muy clara de la vida después de la vida. Eso ha sido un mensaje que desde hace muchísimo tiempo JJ Benítez ha documentado y sobre todo ha formado parte de su carrera y de su misión en lo que es el fomento del misterio como cultura. Él es uno de los que siempre ha insistido que le hemos dado un trato muy injusto a la capacidad tecnológica de nuestros antepasados. Por eso es que él desde entonces, en búsqueda del misterio, siempre trataba y sigue intentándolo, aunque ahora cada vez menos, porque ya JJ Benítez es una persona ya muy mayor, ya no puede viajar tanto como en aquel entonces, era un jovenzuelo prácticamente, un muchacho, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues él siempre ha buscado el reconocimiento
tanto de la ciencia como del pueblo llano, del reconocimiento del poder, la sabiduría y la técnica que tenían los antiguos. Eso es algo que ha sido constante en la carrera de JJ Benítez, y qué bueno que poco a poco eso está permeando en otros periodistas, en muchos creadores de contenido y muchos investigadores que cada vez más están apuntando a que en realidad lo que tenemos que hacer no es simplemente etiquetar a los antiguos como gente primitiva, como prácticamente trogloditas ignorantes, sino como personas que tenían una gran sabiduría y que lamentablemente no tenían los medios como para documentarlo todo con exactitud, pero que a lo mejor, siguiendo con las investigaciones, con el interés de la ciencia arqueológica, con el interés de las academias y con el interés de estos grandes investigadores, a lo mejor algún día llegaremos a descubrir, a hacer resurgir los misterios de los antiguos. Cómo construían las pirámides, cómo construían esas grandes ciudades, cómo hacían para transportarse de un lugar a otro cientos de miles, a veces de kilómetros, amigos. ¿Por qué tenían tanto éxito para ser precisamente hacer proezas de ingeniería que en la actualidad muy difícilmente lo podremos hacer con los recursos que ellos tenían? Todos esos misterios algún día se revelarán, y fíjense, desde 1990 JJ Benítez abogaba por eso. La isla de Pascua, por supuesto. Pero de la isla de Pascua está todo dicho ya, ¿no? O Casi todavía queda todo, algo. sí, quedan muchas cosas. Imagínense, amigos, si en 1990 había muchas cosas, ahora con tantos descubrimientos recientes, y sobre todo que ahí sí muchos equipos de arqueólogos de todo el mundo han estado visitando ese lugar y han entendido cómo es que esa gente sobrevivió y pudo montar todas esas magnas obras de la isla de Pascua, pues cada vez se vuelve un lugar más interesante. Y precisamente en uno de los capítulos de Planeta Encantado, pues se haría un gran reportaje de todos los misterios que tiene ese lugar y de todas las cosas que faltan por descubrir. Pero sigue sin desvelarse el misterio de aquellas enormes caras de piedra, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro. Es decir, allí están las canteras. Hemos estado en los lugares donde se hacían estos moais y donde muchos de ellos están sin terminar. Lo que está claro es que los hacían los pascuenses. O sea, que no vinieron de otros mundos. No. Lo que no sabemos es por qué los hacían. Fíjense, amigos, aquí era muy fácil en aquel entonces, donde no había una intercomunicación rápida e instantánea como ocurre ahora gracias al internet. Era muy fácil tener ínfulas de protagonismo y de repente soltar teorías locas en la televisión. Más de uno de seguro en aquel entonces hubiera contestado esta pregunta: sí, los moais fueron construidos por los extraterrestres. Esa era la respuesta fácil. Esa era la respuesta que precisamente buscaban muchos programas de televisión, porque eso elevaba el rating, ¿no? Al otro día la prensa se hacía eco de la transmisión y se vendían también muchísimos periódicos y revistas. Pero JJ Benítez, ese JJ Benítez que yo creo nos hace tanta falta en la actualidad, era muy sincero y decía: no, la hicieron los seres humanos. El misterio está en por qué lo hacían. ¿Para qué lo hacían? ¿Qué sentido tenía eso? Pero lo fácil hubiera sido responder: sí, la hicieron los extraterrestres. A mí vino una nave y me dijo cómo. ¿Qué tanta falta nos hace la actitud que tenía antes JJ Benítez en la actualidad? Afortunadamente, después del libro de Mis Primos, JJ Benítez ha recuperado esta forma precisamente de bajar los temas, de echarles un baldazo de hielo, de quitarles superstición y superchería. Eso se agradece. Pero el JJ Benítez de los años 90 ya no va a regresar, amigos. Por eso creo yo que el heredero de esa actitud, que es optimista, que es echada para adelante, que reconoce que hay misterios, pero que tampoco hace amarillismo de ese tipo de temáticas, es Iker Jiménez, que es tan elocuente, es tan sincero y que procura ser objetivo.
¿Cómo extrañamos al JJ Benítez de los años 90, amigos? ¿Cómo se le extraña, eh? ¿Por qué los hacían de esa manera, con esa figura tan curiosa y tan conocida? Ha habido avistamientos especiales de ovnis por allí, has dicho. Sí, sí, sí. Muchísimos. Ha habido encuentros incluso con tripulantes. Fíjense, amigos, en aquel entonces, de entonces a la fecha todavía se ha incrementado más y creo yo que a medida de que se vaya acercando el encuentro con esa otra civilización que vive aquí en este mismo mundo y que probablemente sean los que están detrás del fenómeno ovni, de todos estos misterios, esos lugares de poder, la isla de Pascua, la zona del silencio, acá en México hay muchos lugares, sobre todo donde hay pirámides y vestigios arqueológicos, en Asia, en África, en Europa, Stonehenge, todos esos lugares emblemáticos, esos puntos de poder que se les llama, cada vez se van a reproducir más y más eventos extraordinarios. Lo extraordinario va a ir creciendo exponencialmente a medida que el contacto entre las dos civilizaciones que vivimos aquí se dé. Nosotros, pues, creemos estar preparados para eso. Yo creo que los que no están preparados para eso son la contraparte, amigos. Ellos nos conocen bien. Ellos saben que muchos seres humanos enloquecerían. Muchos seres humanos no tendrían capacidad para eso. Y de parte de ellos, muchos de ellos se sienten incluso culpables por no haber sido claros desde el inicio. Por haber sido incluso hasta rebeldes. Y por haber incluso luchado en contra de nuestra humanidad, de nuestra especie. A lo mejor ellos están postergando y ellos tienen tantos misterios detrás y han postergado tanto tiempo el contacto porque a lo mejor también les da un poquito de vergüenza, ¿eh? De eso estaremos hablando en estos directos precisamente de Monster TV, porque aquí es donde prácticamente a diario vamos a tener tiempo para analizar tanto y tanto material que nos está llegando, amigos. Y en este caso un material pues, del año de 1990, o sea, imagínense, amigos. Pero que los has visto tú. No. Digamos que hemos recogido información para uno de los documentales. Fíjense, hubiera sido otro JJ Benítez, hubiera dicho, sí, yo vi los extraterrestres. Yo vi las naves, vi bajar a un extraterrestre y me dijo que tenemos que fomentar el desarme nuclear. Que ellos vienen a salvarnos de un apocalipsis y que tenemos que confiar en ellos. Porque era el discurso de aquel entonces, amigos. Y no, el JJ Benítez de los años 90, no, yo no los he visto, he recolectado información. ¿Cómo cambió JJ Benítez de los años 90 al 2000, 2010? Porque todavía tenía actitudes así de repente medio mesiánicas. Y afortunadamente sus últimos 5, 6, 7 años ha cambiado su discurso y ha intentado regresar a estas formas que él tenía. Y eso, amigos, pues qué bueno, porque él pudo haber seguido en la bola de nieve de querer seguir sintiéndose el protagonista de todo eso, ¿no? Qué bueno que corrigió, pero yo creo que no llegaremos a volver a verlo así. Qué afortunados fueron aquellos que en los años 90, sobre todo en España y en Latinoamérica, pudieron conocer a este JJ Benítez, al JJ Benítez elocuente, al JJ Benítez que todavía era más sensato. Yo tuve una experiencia muy interesante en Sao Paulo. Brasil. En Brasil, sí. ¿Y cuál fue esta? Yo salía de la casa de unos amigos de cenar. Había estado con una mujer muy extraña que conocía ante mi asombro prácticamente muchas de las cosas de mi vida, cosas que no podía conocer. Y después de 3 horas de estar cenando con esta mujer, la persona que me acompañaba al salir al aparcamiento del edificio para llevarme al hotel, pues yo le pregunté muy intrigado quién era esta persona, era de aspecto absolutamente humano. Durante todos esos viajes que JJ Benítez hizo con el doctor Jiménez del Oso, conocieron a grandes personajes prácticamente de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica y España. Gente que al final terminó pues prácticamente pues apartada, prácticamente terminaron su labor y su misión, vamos a llamarlo así, la misión que ellos tenían de
su ayuda con la humanidad. No sé si ustedes han notado que cada vez menos existe ese tipo de personas, que cada vez hay menos contactados, que cada vez hay menos clarividentes con verdadero poder, amigos. ¿Por qué? Porque a medida que el materialismo va ganando, le va ganando a la espiritualidad. Y a medida que la espiritualidad se va convirtiendo cada vez más en una especie de pantomima, porque eso es la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad que propone la New Age, donde todo es bonito, todo es amor, tonterías de ese tipo, pues esos grandes hombres, esos grandes virtuosos, esos avatares o mini avatares, vamos a llamarlo así, que tienen esos poderes, pues han ido disminuyendo. Y cada vez hay menos personas que los releven, que puedan tomar la antorcha de esos dones, ¿no? Creo yo que eso es parte del proceso de la preparación que se está dando para el encuentro de las dos culturas que mencionábamos. Ese encuentro que prácticamente es inevitable y que muchos pensamos, lamentablemente ahora con los acontecimientos recientes, que han sido pues el muy mal manejo de la temática ovni, de la temática extraterrestre que se está dando en la actualidad en el mundo, específicamente aquí en México con la barbaridad que acaba de cometer Jaime Maussan, pues se ha postergado ese encuentro, amigos, porque la otra civilización, bajo estos términos y en estas condiciones, no se va a presentar a la humanidad. No se va a presentar a la humanidad porque ellos han confirmado que nosotros haríamos un circo de ese encuentro. Y nosotros hemos demostrado que no estamos a la altura de esa circunstancia, ¿no? Es algo lamentable. Normal, una señora normal. Y el amigo se sonrió, miró hacia arriba y en ese momento el Sao Paulo estaba completamente cubierto de nubes. Se abrió las nubes y apareció una luz enorme. ¡Wow! Estuvo unos segundos nada más y desapareció. Yo me quedé absolutamente pálida. ¿Cómo no, amigos? Impresionante. Yo siempre he recomendado, amigos, obviamente JJ Benítez, él dice que desde niño estuvo predestinado a manejar estas temáticas. Muy probablemente él en su bagaje cultural, y a lo mejor un poco también en su genoma, porque si él desde niño empezó a tener ciertos contactos, los cuales él pudo volver a traer a su memoria a través de hipnosis regresiva y muchas cosas que le han pasado, pues él puede asimilar ese tipo de encuentros. Pero yo lo que siempre he recomendado, amigos, que ante este tipo de eventos, uno tiene primero que ser lo más ecuánime posible, no tener miedo a esas situaciones, documentarlo, sobre todo con la mayor calidad de video, audio y fotografía que uno pueda. Y después de eso, amigos, evitar el contacto. Evitar el contacto. En aquel entonces, años 90, todavía había mucho romántico de esta temática. Todavía se creía que estas criaturas, las que vienen de afuera, las que viven aquí junto con nosotros, eran todas buenas y bondadosas. Eran portadoras de luz y de buenas noticias. Y lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo y sobre todo en las últimas 2 décadas, nos hemos dado cuenta que ni tan buenos ni tan luminosos. Muy probablemente muchos de ellos no son gente de fiar y digna de confianza, y por lo tanto, lo recomendable es evitar el contacto, amigos. Apareció la luz. Sí, digamos que se ¿Y abrió. qué tiene que ver la señora con todo eso? Pues lógicamente, aunque la lógica aquí te puede jugar malas pasadas, pues tiene alguna vinculación con los ovnis, porque primero era imposible que supiera tantas cosas de mi vida personal y de mi vida profesional, y segundo, la respuesta inmediata y fulminante del amigo común, que yo me intereso por la identidad de esta persona y este hombre mira hacia arriba, se sonríe. Lo que la gente se pregunta a propósito de los ovnis siempre es ¿por qué si quieren dar algún determinado mensaje, por qué no se hacen presentes en lugar de obligarnos a andar con tanto misterio, ¿no? Fíjense, amigos, esa ha sido la pregunta que desde los años 40, desde la Segunda Guerra Mundial, que se podría decir es cuando inició la era moderna del fenómeno ovni, todos aquellos que hemos estado inmiscuidos de una u otra forma nos hemos hecho. ¿Por qué diablos este jueguito
de andarse escondiendo por parte de estos seres? ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué no presentarse? Y aquí obviamente JJ Benítez, porque desde entonces se maneja esa idea y esa reflexión, de seguro va a decir lo que todo mundo nos ha dicho desde hace décadas: es que no estamos preparados, es que la Tierra, si eso ocurriera, había un pandemonium. Y sí, en efecto, esa respuesta es válida, amigos, es la respuesta más válida que podemos encontrar. Otros dicen que lo que están haciendo es irnos preparando de manera paulatina, irnos creando una especie de tolerancia y de aceptación cultural para entender que existen muchas otras especies, muchas otras humanidades en este mundo, en diferentes dimensiones, en diferentes planetas de diferentes universos. Muchos dicen, allá afuera hay tanta gente que necesitamos tener un nivel de conciencia tal para poder entenderlo. Allá afuera hay tanta vida que primero tenemos que aprender a valorar la que hay aquí, para luego poder aceptar y poder, pues, tener la altura de miras de convivir con la vida que hay afuera.